Afortunadamente, en nuestras sociedades del siglo XXI, el matrimonio se decide por los futuros esposos, por amor o por interés, pero ya no por terceros o por los padres, y ello desde el nacimiento de los futuros esposos. Por ahí todavía hay algunos países donde existe esta costumbre. En el pasado la cosa no era así, y cuando se trataba de grandes intereses económicos, políticos, de alianzas entre dos grandes naciones, los matrimonios se negociaban al más alto nivel. Este fue el caso de María Antonieta de Habsburgo, 15ª hija de José I, el emperador del Sacro Imperio Romano, y de su esposa, la emperatriz María Teresa. El matrimonio fue previsto con el Delfín, heredero del reino de Francia y que ocuparía el trono a la muerte de su abuelo, Luis XV. La pequeña María Antonieta tenía 14 años y el joven Delfín, Luis Augusto, 16. La educación sexual en aquella época era muy rudimentaria. Todo lo que tuviera que ver con sexo era pecaminoso. Apenas llegó María Antonieta a Francia, alejada de su familia y de sus costumbres, se realizó la boda, y esa misma noche los metieron en una cama, siendo los dos jóvenes inexpertos y totalmente desconocidos. Durante la cena después de la boda, Luis XV, un gran mujeriego y experto en las artes horizontales, le dijo a su nieto que no comiera tanto por lo que le esperaba después. El joven Delfín, desconcertado, respondió que él dormía mejor después de una buena cena. Terminada la cena, los recién casados fueron llevados al tálamo nupcial por el rey y los príncipes de sangre real. Esa noche no se consumó el matrimonio. El Delfín durmió plácidamente. Así pasaron días, semanas, meses, sin que se produjera ese hecho de tan alta importancia para perpetuar la dinastía de los Luises. Hay que decir que entre las cabezas coronadas, la principal tarea es dejar descendencia, de preferencia masculina, con el fin de perpetuar la dinastía. A esta situación se añadía que las habitaciones de los delfines estaban separadas y que si el joven Luis Augusto quería visitar a su esposa, tenía que caminar medio Versalles a vista y paciencia de casi toda la corte. Al cabo del tiempo, las cosas comenzaron a hacerse críticas. La razón principal por la que se había efectuado este matrimonio era para que María Antonieta diera hijos varones al reino de Francia, y sin consumación del matrimonio, ninguna posibilidad de hijos. Luis solo se interesaba por la caza, las matemáticas, arreglar relojes y cerraduras, mientras que su pobre esposa no tenía otra distracción que los bailes y los juegos de azar. Es de esa época que Madame de la Balle y Madame de Polignac se hacen confidentes de la reina, aumentando los rumores que decían que la reina tenía miradas especiales para las mujeres. María Antonieta le escribía y se quejaba con su madre en Viena de esta situación, y la emperatriz le decía que tenía que ser cariñosa y tener toqueteos con su esposo, aunque no demasiados, porque eso podría ser contraproducente. Luis XV también estaba muy preocupado al ver la situación de su nieto y esposa. Llegó incluso a conversar del tema con ellos y a inspeccionar personalmente las partes nobles de su nieto en busca de algún defecto congénito que impidiera su labor de marido. El asunto fue incluso tratado a petición
beatificación de María Teresa, la madre de la reina, por el Papa Clemente XIV. El propio médico del rey y director del Hôtel Dieu, el más antiguo hospital de París que se encuentra a la izquierda de la Catedral de Notre Dame, revisaron al delfín. Se hablaba incluso de que había algún tipo de impotencia, física o mental. Cuestionado por su abuelo, el delfín decía que él tenía afecto para con su esposa, pero que era un afecto de amigo, de hermano, aunque no carnal. A la muerte de Luis XV, la cosa se hizo más urgente ante la imperiosa necesidad de procrear hijos. Ya los médicos habían llegado a la conclusión de que Luis Augusto padecía de fimosis, una ligera afección congénita del miembro masculino, que al más mínimo movimiento de vaivén le producía fuertes dolores que le cortaban todo ímpetu. Esta afección aún la vemos en nuestros días en algunos varones. Esto se resuelve con un pequeño corte de bisturí en el frenillo, en la base del prepucio. Nunca sabremos a ciencia cierta si Luis Augusto, ya a la sazón Luis XVI, se sometió a esta pequeña intervención o el problema se resolvió naturalmente. El hecho es que al fin se logró la tan esperada consumación. Incluso el rey les comentó a sus tías que adoraba el placer carnal y que de haberlo sabido antes le hubiera dado solución a su problema. A los pocos meses nació la primera hija del matrimonio, María Teresa de Francia, que sobreviviría a la Revolución de 1789. Después nació Luis José de Francia, quien lamentablemente falleció a los 8 años de edad. Le siguió como tercer hijo Luis Carlos, a quien a la muerte de su hermano Luis José se le consideró delfín. Por último, una cuarta niña, Sofía de Francia, que murió bebé. A la muerte de Luis XVI en la guillotina, a Luis Carlos se le consideró Luis XVII, aunque nunca reinó. A la caída del imperio de Napoleón y la restauración de la monarquía en Francia, al trono sube el hermano de Luis XVI, el príncipe de Vendée, con el título de Luis XVIII. Esto de ser gente importante y rey de Francia, así que el más pequeño de los secretos de alcoba se convierta en tema de conversación y hazme reír desde el más encumbrado papa hasta el más pequeño jornalero del reino. Lo vemos hoy en las revistas de corazón, que no le pierden ni pie ni pisada a los famosos. Pero eso ya es otra historia. Así termino mi emisión del día de hoy. Les agradezco, como siempre, el seguimiento que le dan a mi trabajo. Se lo pueden decir a sus amigos, suscribirse si aún no lo han hecho. Y como ya tengo el hábito, me despido de ustedes con un hasta la próxima.